Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras, hola viajeros, bienvenidos a un nuevo programa de Mil viajes por el mundo, el segundo de este 2026. Recordáis ya que en el de la semana pasada, que hice un resumen viajero de lo que había sido el 2025, os estuve comentando que mi idea inicial hubiera sido hacer el primer programa del año dedicado al último viaje que hicimos a Japón en diciembre, pero como me parecía mejor empezar el año precisamente con el resumen de todos esos viajes que habíamos hecho, pues bueno, le hemos postergado para esta segunda ocasión. Si estás interesado en ir a Japón y nunca has estado, o si has estado pero hace mucho tiempo que has ido y quieres refrescar un poquito la memoria y actualizarte respecto a las cosas que hayan podido cambiar desde que estuviste allí, pues te aconsejo que me escuches. La información, como os digo, está súper actualizada porque es que, vamos, hemos estado hace cosa de un mes y pico, como mucho. Bueno, yo creo que no ha hecho ni el mes de que hemos vuelto de allí. Sobre todo te voy a intentar quitar ese mito completamente infundado de que Japón es carísimo y la gente no se lo puede permitir. Eso podría ocurrir hace 30 años, donde cuando a Japón prácticamente iban, pues eso, la gente que tenía mucha pasta o los que iban allí a currar, pero lo cierto es que con la devaluación del yen y sobre todo con lo carísimo que se ha puesto Europa e incluso España, que quién lo iba a decir, pues ahora resulta muchísimo más caro irte de vacaciones por aquí por España que irte a Japón. Así que no es un decir, es cierto que hay muchísimas cosas en Japón que están muchísimo más baratas que en España, lo puedes comprobar allí en el día a día desde que te levantas hasta que te acuestas, y para que veáis pues bueno las vueltas que da la vida, ¿no? Que antes no te podías permitir el ir a un país así y ahora resulta que te sale mucho más caro irte de vacaciones, pues no sé, a Andalucía, por ponerte un ejemplo, que estarte un par de semanas por tierras japonesas. Así que comenzamos. Vamos a empezar por el tema de los vuelos. Dependiendo de la época en la que vayas, que también vamos a tener que hablar sobre eso, sobre la época en la que quieras ir a Japón, van a estar los vuelos más caros o más baratos. Es cierto también que respecto al año pasado yo he visto que en algunos casos se habían incrementado, pero la verdad es que pillándolo con tiempo, pues fácilmente puedes encontrar billetes por 600-700 euros, sobre todo las aerolíneas chinas. Nosotros este año pasado hemos vuelto a volar con China Eastern. Volvimos a hacer la escala en Shanghái, porque además nuestro destino, tanto de ida como de vuelta, era Osaka. Esta vez no hicimos stopover, que fue lo que hicimos el año anterior. Nos quedamos allí unos 5 días en Shanghái. Esta vez no, esta vez teníamos una escala de 6 horas, que la verdad es que bastante cómodo el aeropuerto de Shanghái para una escala tan larga, porque los asientos bastante cómodos, incluso había como unos sitios así un poco más acomodados para si la gente quería tumbarse. Luego, por ejemplo, a la hora de comer, los restaurantes no eran tan carísimos como, por ejemplo, los que te puedas encontrar aquí en Barajas. Me refiero a que estuvimos cenando allí, pues no sé si nos gastamos 12 o 13 euros en una hamburguesa casera, bastante rica, y unas patatas y la bebida, o sea que, como os digo, el aeropuerto de Shanghái pues puede ser una buena opción para hacer allí escala. Nosotros, os repito, volamos con China Eastern, pero bueno, hay otras aerolíneas pues como la propia Air China que hacen más o menos trayectos parecidos, hacen escala en China y luego el destino final es Japón. Así que, como os digo, mirándolo con tiempo, pues no tendríais por qué tener ningún problema para encontrar vuelos, pues ya os digo, por 600-700 euros.
época en la que ir a Japón. Comprendo que hay gente que nada más que puede ir allí en verano porque es cuando tienen las vacaciones en el trabajo, cosa que, bueno, pues es una putada, ¿no? Insisto en que si tenéis la oportunidad de ir a Japón en una época en que no sea verano, os lo aconsejo totalmente. Yo no he estado en verano nunca, de los 5 viajes que he hecho no he ido nunca en verano y no tengo intención de ir. De hecho, si alguna vez voy en verano, lo que me estaba planteando era irme directamente a la zona de arriba del norte, a la isla de Hokkaido, porque precisamente como yo cuando suelo ir es en otoño-invierno, pues a Hokkaido no, vamos a ver, puedes ir en esa época, pero vas a estar súper limitado porque hace un frío horrible y una nieve que ya no te quiero ni contar. De hecho, me llamó la atención que ayer me saltó un vídeo alucinante de unas imágenes de Hokkaido, que estaba habiendo un temporal, bueno, que tenían a toda la población en alarma. Es que era increíble, o sea, la gente iba por la calle y es que prácticamente no podían casi ni andar del vendaval que estaba habiendo de viento y de nieve. Entonces, pues bueno, me refiero que Japón es en general un país de clima muy extremo. En invierno hace mucho frío en la parte norte, es verdad que centro, Kansai, o sea, la región de Kansai, Tokio, toda esta zona, en invierno más o menos así como Madrid, más o menos incluso yo diría que en ocasiones está más cálido. Pero en verano el problema que tienes es que hace muchísimo, muchísimo calor, con muchísima humedad, encima es la época idónea para que empiecen a salir bichos tipo la avispa esta gigante que hay allí en Japón, que da miedo verla, que yo tengo bastantes amigos que no les ha quedado más remedio que ir en agosto y me lo han comentado, ¿sabes? Que prácticamente se les había jodido el viaje, pues de lo desagradable que era estar allí con tantísimo calor. Entonces, mi recomendación, pues eso, que si podéis sigáis mi ejemplo, que yo siempre suelo elegir los meses de noviembre, diciembre, para ir allí, últimos de noviembre, primeros de diciembre. He estado también en octubre, pero me refiero que el otoño es una época ideal para ir a Japón, porque como os digo, no hace excesivo frío, a no ser que tengas mala suerte de que te pille unos días así que baje las temperaturas, pero vamos, en general nosotros la mayoría de las veces que hemos ido nos ha hecho un tiempo estupendo, pues a lo mejor de por el día 15-16 grados, que está muy muy bien, ¿eh? Además, días muy soleados, nos ha llovido muy poquito, que en ese aspecto la verdad es que bastante contentos. Eso por un lado, el tema de lo de las temperaturas. Recordad también que a nivel de visado y eso, pues no necesitas, no sé si es ya a partir de 30 días cuando tendrías que hacer trámites de visado, pero vamos, en un principio con la mayoría de la gente pues que solemos ir 15-20 días no tienes que hacer ningún trámite. Allí en el propio aeropuerto pues nada, pasas el control de pasaportes y listo. Eso sería un poco a grosso modo lo que es la preparación de temas de avión y de épocas para ir. Otra recomendación que yo os doy para cuando vayáis, y es que vayáis con poquito equipaje. Me refiero a que lo que podéis hacer es llevar una maleta de mano, que os aseguro que con la cantidad de lavanderías que hay en Japón, que se utilizan mucho y encima son muy baratas. Tienes tu lavadora y tu secadora y en una hora tienes toda la colada hecha. Yo las utilizo mucho en general cuando salgo de viaje, sobre todo en Asia, pero en Japón todavía con más motivo. ¿Por qué? Pues porque el consejo que os voy a dar es que llevéis poco equipaje y tenéis dos opciones. Una, o si os permiten facturar, porque es verdad que ahora se han puesto muchas compañías con el tema de que te meten unos palos que no veas si quieres facturar maleta, pero por ejemplo en el caso que os comento de China Eastern son una excepción buenísima, porque por ejemplo a nosotros nos dejaban, aparte de la maleta de mano y lo que era la mochila, ¿no?, que llevas, te dejaban facturar por persona 2 maletas de 23 kilos cada uno, es decir, teníamos 46 kilos para facturar. Aún así, os digo que en mi caso creo que me sobraban solamente como 1 o 2 kilos. O sea, llevaba 2 maletas que pesaban entre las 2 44 kilos. Imaginaros todo lo que habíamos comprado allí.
de flipar. Entonces, yo mi recomendación, ¿cuál es? Que fue lo que hicimos nosotros. Fue mandarnos una maleta grande cada uno vacía. Pensábamos que con una grande íbamos a tener más que suficiente. Pues no, error. Cuando estuvimos en Japón tuvimos que comprar una más cada uno porque ya os digo que es que compramos muchísimas cosas. Entonces podéis hacer eso, y si es el caso de que no os entra la maleta facturada y os van a cobrar bastante, pues nada, os vais solamente con la de mano, os compráis una en Japón, que una bastante grandota, pues os va a costar a lo mejor al cambio 40 euros, y luego pues nada, la facturáis de vuelta. Hablando del tema de lo de las maletas, hay otra recomendación que os hago, que fijaros, yo hasta este último viaje no lo había probado nunca, lo del tema de lo del envío de maletas, pero visto lo que nos pasó el año pasado, que fue una locura ya irnos al aeropuerto de Osaka, no solamente por la cantidad de peso que llevábamos, sino porque aunque el metro de Japón sea muy moderno en muchas cosas, hay en otras que es muy arcaico. Entonces hay muchas estaciones que no tienen a lo mejor acceso con ascensor, las escaleras son viejísimas. Imaginaros eso subiendo maletas para arriba y para abajo. Pero no solamente eso, sino que como te pille una hora punta, pues vamos, o sea, no entras en el vagón con una maleta grande ni de coña. Aparte que claro, molestas a otros viajeros. Total, este año investigamos un poco y dijimos, mira, vamos a ver lo del tema de lo de enviar maletas de un punto a otro y te despreocupas. Hay varias compañías que lo hacen, ¿no? Pero la más famosa es una que se llama Yamato. En el propio aeropuerto de Osaka tienes una oficina, nosotros, y en el de Tokio igual. Nosotros llegábamos en este caso al de Osaka, entonces nada, lo que fuimos, según llegamos, fuimos a hacer los trámites para mandar la maleta grande vacía a nuestro hotel de Tokio, que íbamos unos días después. Una cosa muy buena que tienen también es que si por lo que sea tú tienes que hacer un envío de una maleta, pero a lo mejor no vas a llegar hasta unos días después al hotel, ellos te la guardan, digamos, en sus propias consignas 7 días. Lo que está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pues la mandábamos y dijimos, bueno, pues queremos que llegue a Tokio, pues si nosotros vamos a llegar, yo qué sé, te pongo el ejemplo, el día 28, pues queremos que llegue el día 27, el día antes, para asegurarnos, porque como mínimo suelen tardar un día, para asegurarnos de que las maletas iban a estar allí sí o sí cuando nosotros llegáramos. El precio bastante económico, o sea, por mandar, o sea, ellos te cobran por peso de maleta y por lo que mida, o sea, suman las medidas, ¿no? de la maleta en sí. Pero vamos, para que os hagáis una idea más o menos de lo que os puede costar, una maleta grande hasta arriba de Tokio a Kioto, pues creo que nos costó al cambio, creo que fue como 18 euros, 18 o 20 euros. Está súper bien, o sea, y te quitas de rollos, el trámite, por ejemplo, nos la hicieron en el mismo hotel y luego Kaori, nuestra amiga que tiene el río Kanai en Kioto, se encargaba de recibirlas, en fin. Luego las mandamos también incluso para el propio aeropuerto. Joder, es que de verdad, qué maravilla el no tener que ir con las maletas cargadas. Entonces está muy bien porque las cosas que vas a ir comprando pues las puedes ir guardando ahí en la maleta y luego ya pues te despreocupas, ¿no? Entonces en ese aspecto yo lo del tema de lo de las maletas, del el transporte de maletas, os lo recomiendo completamente. Más cosas a tener en cuenta. Bueno, yo sé que lo repito en muchos viajes, pero es que hay gente que parece que no va la cosa con ella. Por favor, siempre que viajéis fuera de España y no sean países de Europa en los que se os cubra el tema de que si tenéis cualquier accidente o cualquier percance os cubre la hospitalización, por favor, ir siempre con seguro médico, porque es que os puede joder la existencia el que os pase cualquier cosa, os tengan que hospitalizar o incluso hacer una operación y tengáis luego que pagar esa factura. Entonces, como suelo decir, yo normalmente suelo hacer la contratación del seguro médico, que ya os digo que no me pagan, es porque siempre lo he hecho con ellos, con la gente de Intermundial. Estoy súper contenta con ellos. Además, ya os digo que
lo que es la calidad-precio sale bastante bien, entonces pues bueno, lo hacéis online. Además aprovecho normalmente cuando a lo mejor me pillo los vuelos, aprovecho ya para contratar el seguro médico. ¿Por qué? Porque por un poquito más ya te venden el seguro de anulación. ¿Qué pasa? Que cuando pillas los vuelos con tanta antelación, yo que sé, es que puedes tener cualquier percance de lo que sea y no vas a perder 700, 800 pavos de vuelos. Entonces, bueno, pues ya que vas a tener que coger el seguro médico en vez de esperarte hasta última hora cuando te vas a ir de viaje, pues lo coges justo cuando hayas pillado los billetes, que a lo mejor van a ser 40, 50 euros más, pillas ya el seguro de anulación y entonces pues si tienes cualquier problema sabes que por lo menos el dinero de los billetes lo vas a recuperar. El resto pues yo como los hoteles siempre los pillo con cancelación gratuita, que los pago a lo mejor solamente unos días antes de llegar a destino, pues en ese aspecto no me preocupo. Más cosas que vais a necesitar cuando vayáis a Japón. A no ser que os vayáis a quedar solamente en una ciudad, que no suele ser el caso de la mayoría de la gente que va, yo os aconsejo una cosa. Hace unos años merecía la pena comprarte el Japan Rail, digamos a nivel nacional, ¿no? Para los que no sepáis lo que es el Japan Rail. El Japan Rail, digamos que es una especie como de tarifa plana de ciertos trenes en Japón. Vamos, cubre los más importantes y los más rápidos, incluido el Shinkansen, el tren bala. Y bueno, pues solamente se puede comprar fuera de Japón, además que solamente para extranjeros. Te permite pues eso, moverte pues prácticamente por todo Japón en tren. Por un módico precio hace unos años. Ahora mismo el Japan Rail Nacional creo que cuesta entre 500 y 600 pavos un par de semanas, y si tú empiezas a hacer los cálculos de buscarte otras opciones, os aseguro que no merece la pena, a no ser que vayas a estar haciendo una barbaridad de viajes, pero claro, eso te va a suponer entonces que es que no te vas a quedar prácticamente días, pues a lo mejor en Kioto o en Tokio, entonces no suele ser el caso. Mi recomendación, ¿cuál es? Pues es que hay mucha gente que no lo sabe, pero hay versiones regionales de este mismo Japan Rail. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son tarifas planas, pero que se limitan a unas determinadas zonas. Las hay más pequeñitas y las hay más grandes. Os pongo el ejemplo. Nosotros el año pasado, como nos quedamos en la zona de Kansai, que es la zona donde está Osaka y Kioto, lo que hicimos fue coger un pase que cubría solamente la zona de Kansai, que estaba súper bien porque salía como 40 euros a cada 4 días, más o menos. Entonces, bueno, pues teniendo esto, imaginaos, es que por 10 euros por día era como si a ti te permiten moverte en trenes de alta velocidad por toda Andalucía. Imaginaros el chollazo. ¿Qué pasó esta vez? Que en un principio nosotros nos íbamos a haber quedado también por la zona de Kansai. Hemos estado 17 días en Japón. El caso es que como íbamos con 4 amigos, que era la primera vez que iban a Japón, al final nos entró un poco de remordimiento de conciencia de decir, joder, los pobres se van a quedar con las ganas de ir a Tokio. Entonces dijimos, venga, pues vamos a meter al final Tokio en el viaje. Estuvimos, creo que fue 4 días en Tokio. Y entonces, claro, eso ya se nos salía, digamos, de la zona que cubría el pase de Kansai. Entonces nos fuimos a coger otro pase que era el Hakuriku, creo que se llamaba, Hakuriku Arch Pass, que es un tren que lo que te cubría era el trayecto entre Tokio y Kioto, o sea, la zona era más grande, era más amplia, lo que pasa que no era en Shinkansen y eran 7 días, pues eran... ¿Cuánto fue? Yo no sé si fueron 140, 150 euros. Bueno, tendría que confirmarlo, pero vamos, que entre unas cosas y otras te merecía muchísimo la pena por esos 7 días el coger este pase, porque además pues te permitía hacer incluso paradas a medio camino. En fin, es que daros cuenta que solamente el Shinkansen entre Kioto y Tokio me parece que son como cerca de 100 euros. Entonces, claro, si por 7 días te cubre el trayecto y da vuelta desde Tokio a Kioto y encima un montón de excursiones que vas a poder hacer desde allí, pues merece muchísimo la pena. Así que perdón, que me lío aquí a hablar y se me fastidia la garganta. Así que os recomiendo pues que tiréis de lo de los Japan Rail regionales. ¿Y dónde podéis cogerlo? Yo
os aconsejo que os metáis en una página que se llama Japan Experience, está todo en español, y ahí si buscáis lo de los Japan Rail regionales vais a ver todas las áreas que hay divididas en Japón y los precios de cada una, en fin, es muy fácil de hacer. ¿Cómo se hace el trámite? Bueno, pues tú te compras el pase antes de llegar a Japón, te van a mandar unos emails de confirmación. No sé si en Tokio lo harán igual, pero por lo menos en Osaka ahora ha cambiado y en vez de enviarte lo que son lo que es la propia confirmación o sea, te llega la confirmación del email, pero tú antes con esa confirmación, que eran ya digamos como los billetes, ibas a la oficina de Japan Rail del propio aeropuerto y allí directamente te lo cambiaban por lo que eran los billetes físicos. Ahora no, ahora te mandan la confirmación. Con esa confirmación del correo electrónico de que tú has pagado esos pases, te vas al stand que hay de Japan Experience allí en el aeropuerto de Osaka, te hacen el cambio y con ese cambio te tienes que ir a la oficina de Japan Rail que está en el mismo aeropuerto. Bueno, parece que así contado un poco a grosso modo es más complicado de lo que es, pero en realidad luego es muy fácil de usar. En la oficina de Japan Rail te darán un mapa donde puedes ver pues todas las rutas que cubre el Japan Rail y ya pues te vas organizando tu itinerario. El Japan Rail, como os digo, luego es muy fácil de utilizar porque es como una tarjetita que tú vas a ir metiendo en los tornos de trenes y vamos, ya os digo que es muy fácil de utilizar. Eso en cuanto a transporte. Claro que en Japón te puedes mover también con autobús y te puedes mover con avión, que además hay compañías de bajo coste con unos precios muy competitivos. Pero yo sigo pensando que el tren es el mejor medio de transporte. Yo no he conocido un país en el mundo que tenga una red ferroviaria con la eficiencia que tiene la japonesa. O sea, que el tren llega a las 5 en punto, es a las 5 en punto, no a las 5 y 2 segundos, es a las 5 en punto. Entonces, entre que está todo súper limpio, que hay un montonazo de trenes a lo largo del día, no os hacéis ni idea de qué exageración, que llegan prácticamente a casi todos los puntos del país. De verdad, es que es un gustazo. Además, son trenes muy cómodos, ya os digo, muy fáciles de utilizar, con muchísima frecuencia. En fin, yo estoy enamorada de los trenes japoneses. Pasamos al tema alojamientos. Bueno, pues respecto al tema alojamientos, yo siempre lo recomiendo. Intentad meter, aunque sea por lo menos una vez, alojaros en un ryokan, porque es una experiencia súper bonita. ¿Qué es un ryokan? Pues un ryokan es un alojamiento, un hotel de estilo japonés. No hay camas como las occidentales, lo que son futones, son tatamis. Los tatamis ya sabéis que son los suelos estos que les ponen como las esterillas estas de cáñamo. No hay apenas muebles, quitando a lo mejor que te puedan poner a lo mejor una pequeña televisión o alguna mesa bajita de estas en las que se come sentado, pero bueno, en sí la experiencia de estar en un ryokan a mí me parece algo maravilloso. Es una experiencia muy bonita y bueno, pues yo intentamos siempre hacerla cuando vamos a Kioto, porque como os digo, pues tenemos una amiga allí japonesa que tiene precisamente un ryokan, que además aprovecho para recomendároslo. Se llama Chita Guest Inn, con 2 Ns, está ahí en Kioto, lo podéis encontrar por Booking. Y como os digo, pues está además a 10 minutos de la estación de Kioto, de la estación central de tren, pilla súper a mano de un montón de sitios interesantes. Bueno, de hecho al lado tiene uno de los templos más impresionantes de Kioto, según sales. Y además las habitaciones son amplias en comparación con lo que suelen ser los hoteles occidentales en Japón. En fin, que es una delicia. Además muy bien de precio, pues que os salga a lo mejor en temporada baja unos 75 euros la noche, que está muy bien. Además, como tienen su cocina compartida y su saloncito y tal, pues bueno, tú puedes llevarte allí tu comida para meterla a la nevera, que nosotros de hecho lo hacemos en muchas ocasiones. Nos hemos estado llevando también cervezas, o sea que la verdad es que muy bien. Puedes combinarlo con, evidentemente, hoteles
occidentales han bajado bastante de precio respecto a otros años. Como os digo, nosotros, mira, en Japón, o sea, en Tokio, perdón, cuando vamos nos solemos quedar siempre en el mismo hostal. Dice que es hostal, pero vamos, es más hotel, las habitaciones, más rollo hotel, pero bueno, es el Sakura, tienen varias localizaciones en Japón. Nosotros nos solemos quedar siempre en el de Ikebukuro y esta última vez pues nos ha salido en el mes de diciembre 65 euros la noche. Las habitaciones es verdad que son chiquititas, pero bueno, tienen su cuarto de baño dentro de la habitación, o sea, su wifi, o sea, que muy bien en ese aspecto. Mira, ahora que he comentado lo del tema wifi, otro tema importante para tener en cuenta cuando vayáis a Japón, el tema de lo de tener datos en internet, datos de internet en el teléfono. Mi consejo, olvidaros de Holafly, que además os va a salir muchísimo más caro. Olvidaros de coger tarjetas antes de venir a Japón. ¿Por qué? Pues porque cuando lleguéis a Japón, lo que podéis hacer es iros a cualquier centro comercial. Pues mira, nosotros por ejemplo en Kioto, donde vamos mucho, es uno que se llama Yodobashi, que además es un centro comercial grandísimo, todo de cosas de... Bueno, venden más cosas también de cosméticos y tal, pero sobre todo es de electrónica. Y allí esta última vez, porque Juan, por ejemplo, llevaba su tarjeta y entonces lo que hacíamos era que compartíamos, hacía el como de router, ¿no? Y entonces compartíamos los datos. Pero ¿qué ocurría? Pues que claro, como esta vez no íbamos los dos solos, sino que íbamos con bastantes amigos, pues a lo mejor yo me iba, yo qué sé, con mi amiga Julia, y ellos se iban por otro lado pues a hacer otra cosa. ¿Qué pasaba? Que en el momento que nosotros nos separábamos, yo me quedaba sin internet. Entonces ya estando allí dije, mira, me voy a comprar una tarjeta para mí. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando nos acercamos, empezamos a ver precios y vemos que datos ilimitados, pues creo que me salió como para 12 días, me parece que era, unos 18 euros. O sea, más barato, muchísimo, vamos, que Holafly o que la tarjeta misma que había comprado Juan antes de irnos para allá. Así que esa es mi recomendación, que si podéis comprarlo directamente en Japón cuando lleguéis, no vais a tener ningún problema, ellos os la colocan y vamos, que todo perfecto. Eso en el aspecto de lo del tema de lo del teléfono. Tema de dinero, ¿qué os recomiendo? Tengáis en cuenta que hay muchísimos sitios en Japón donde no aceptan tarjeta. A mí es algo de verdad que me sigue sorprendiendo mucho. Yo pensaba que era por un tema de comisiones, pero no, esta última vez hablando con Kaori me lo dijo, dice, no, Mari, dice, o sea, es más por un tema cultural, de que aunque es verdad que se pagan muchos sitios con tarjeta, pues hay en muchos sitios donde no la cogen. Por tanto, mi recomendación, ¿cuál es? Pues que vayáis sacando dinero para tener siempre efectivo en el bolsillo. Entonces, bueno, nosotros todo lo que podíamos pagar con tarjeta lo pagábamos, pero siempre llevábamos dinero en efectivo, pues por lo que pudiera pasar. Así que en ese aspecto, pues nada, tenerlo en cuenta. Precios, que os voy a ir dando de las cosas. Pues os he ido contando un poquito así de precios de lo de los hoteles, de lo del Japan Rail. Comer, tiradísimo. O sea, puedes comer en sitios súper majos, a la carta. Y además es que lo bueno de que tiene Japón es que tiene tal cultura culinaria y gastronómica que es muy raro que vayas a entrar en un sitio donde comas mal. Por lo menos comida japonesa. Como os digo, pues nosotros hemos estado comiendo por los días a lo mejor que más nos hemos gastado. Os voy a poner un ejemplo. El día que más nos hemos gastado nosotros en comer fue un par de días que dijimos, venga, de perdidos al río, vamos a darnos un homenaje de irnos a un buffet de carne de wagyu, que aquí sabéis que es mega carísima. Pero es que el buffet no solamente cubría lo del wagyu, es que cubría además poder comer marisco, poder comer verdura, pescado, o sea, sushi, o sea, de todo. Bueno, pues el día que más pagamos, ya os digo, creo que me parece que fueron 45 euros, pero vamos, por darnos eso, un homenaje ahí a lo grande. Y además, claro, carne que aquí en España es muy cara. Pero lo normal era que si comíamos por ahí, yo qué sé, pues que a lo mejor nos comiéramos un ramen o fuéramos a comer con omiyaki, o sea, yo qué sé, comida japonesa, así en general, lo que solíamos gastar por persona era entre 7, 8, 9 euros más o menos, ¿sabes? O sea,
es que hay ni el menú del día aquí en España. Entonces, en ese aspecto, pues imaginaros lo que ha bajado el yen respecto a la moneda europea. ¿Qué pasa? Que eso en la práctica, en el día a día, pues flipas, ¿no?, con lo que te gastas. Y yo he puesto el ejemplo cuando hemos vuelto de que nosotros desayunando, comiendo, cenando fuera, si te querías tomar una cerveza, si que te querías tomar un helado o yo qué sé, cualquier tentempié, más lo que nos hemos gastado en las lavanderías, más todas las compras que hemos hecho, que no sé si nos hemos traído cerca de 50 o 60 vinilos, hemos comprado muchísimas cosas de comida para traernos aquí a España, un montón de cosas de regalos allí, de souvenirs, o sea, un montón de cosas, ya os digo, como para que cada uno lleváramos casi 45 kilos de peso, y hemos salido a 22 euros por persona y por día. Y yo esto cuando se lo cuento a la gente se creen que les estoy vacilando, pero es que es una realidad. Entonces, ahora mismo, Japón, quitando que tengas que pagar el desembolso que tienes que hacer por el precio del vuelo, lo que te vas a gastar allí es ínfimo en comparación con lo que te gastas en España. A ver, si vas así en plan normal, ¿no? Si quieres ir a hotelazos, por ejemplo, en el barrio de Ginza, que es mega carísimo, es como si fuera aquí en Madrid el barrio de Salamanca, y quieres irte a restaurantes rollo estrella Michelin, pues claro, lo vas a pagar. Pero me refiero a que si quieres hacer un viaje más o menos normal, ¿sabes?, pues esos son los precios en los que nos estamos moviendo. Incluso temas de electrónica. Nosotros, por ejemplo, estando allí, Juan aprovechó para comprarse un smartwatch que aquí valía, creo que era 370 euros, pues allí le costó 240. Yo una plancha del pelo que necesitaba de estas pequeñitas para llevar en el bolso, pues lo mismo, es que me salió súper barata, no sé si fueron 30 pavos, cuando en comparación aquí está todo muchísimo más caro a nivel de electrónica. Entonces, pues bueno, en ese aspecto es que ya os digo que si os lo montáis más o menos bien de hacer todo por libre, pues no vais a tener problema ninguno. ¿Qué más os voy a recomendar? Pues bueno, esto ya son temas, digamos, a nivel ya excursiones y eso. Pues bueno, ¿qué os recomiendo? Por ejemplo, si estáis en Kioto, una de las excursiones más bonitas que hay para hacer es la de Fusiminari. Habréis visto muchísimas veces las fotos en internet porque es una fila kilométrica de un montón de toris que van subiendo por una montaña. Es muy muy bonito el recinto. ¿Qué ocurre? Que desde que apareció Instagram, pues ahora todo el mundo lo que... Es que, a ver, yo tengo que hacer este comentario y abrir este melón porque es que no me aguanto, de verdad, porque es que me da mucha vergüenza ajena. O sea, yo los últimos años, el ver tanta y tanta foto de Instagram, todas las pibas comprándose vestidos de estos vaporosos, para hacerse sus fotos delante de tal monumento, cual monumento, o sea, todo rollo poser. Y es que es en plan de... Por Dios, qué fatiga. Como diría José Mota, las tontas. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Pues que Fusiminari ahora se ha puesto de moda en plan de para hacerse todo el mundo las fotitos. A eso añado la gente que va a Kioto y se disfraza de geisha. Sí, veréis muchos, veréis muchísimos y muchísimas. Entonces es todo completamente ridículo y a mí me da muchísima vergüenza ajena. ¿Qué pasa? Que vas por el día Fusiminari y prácticamente no se puede ni andar de la gente que hay. Mi recomendación, ir por la noche, cogéis un free tour nocturno. Nosotros lo cogimos en una página que se llamaba Kyoto Free Walking Tour. Además pagas la voluntad, que lo que dimos fue a cambio pues 10 euros cada uno. Y no veáis qué experiencia más alucinante ver Fusiminari por la noche, que está además iluminado así en plan muy tenue, pero es que es un sitio brutal.
No hay gente, encima el guía te va contando un montón de historias de fantasmas japoneses, combinado evidentemente con información histórica veraz. Bueno, pues os aseguro que es una de las experiencias más chulas que yo he vivido en Japón. Así que si queréis escapar de multitudes, pues en este caso, por ejemplo, yo os lo recomiendo que lo hagáis. Siguiendo con el tema del itinerario cultural. Para un primer viaje a Japón, ¿yo qué es lo que recomendaría? Pues el triángulo Kioto, Tokio, Osaka. No le deis por favor a Kioto menos de 4 o 5 días si vais 2 semanas porque es algo completamente espectacular. Desde allí podéis hacer un montonazo de excursiones súper interesantes, pues a Nikko, a Nara, a Kamakura, o sea, hay un montonazo de excursiones que podéis hacer. Otra de las cosas buenísimas de Japón es que la mayoría de los sitios que vais a visitar son gratuitos y si hay que pagar por entrar a algún templo, de verdad que es casi simbólico, o sea, te van a cobrar a lo mejor 2 euros, 3 euros, muy muy poco en ese aspecto. Y, y bueno, pues como siempre digo, el que mucho abarca poco aprieta, entonces es mucho mejor que limitéis a lo mejor esas 2 semanas un poco desde esas 3 ciudades, aparte de ver las propias ciudades en sí. Si queréis hacer excursiones desde allí, que intentar abarcar muchísimo más, pues, sobre todo porque el país está muy a lo largo, digamos, y entonces, pues bueno, aunque con los trenes se llega bastante bien a los sitios, pero bueno, las distancias no dejan de ser largas, entonces yo como siempre digo, probablemente vais a venir fascinados de Japón porque no conozco a nadie que haya estado y no haya venido flipando, tanto como para decir, yo tengo aquí ganas de volver. Y os lo digo yo, que fui la primera vez, no sé si fue en el año 2009, y desde entonces pues ya he hecho 5 viajes allí y espero repetir. Así que bueno, esto es así un poco a grosso modo, ¿no? Las recomendaciones que os puedo hacer del viaje. No os preocupéis porque en próximos programas, yo ya, de hecho tengo uno de los podcasts subidos en los que yo os hablaba ya de costumbres japonesas y eso que debíais de tener en cuenta porque la cultura de ellos y las costumbres y la forma de relacionarse entre ellos es muy muy diferente a la que tenemos en Occidente. Entonces os aconsejo que combinéis este programa, ¿no? Con ese otro podcast que hice, además que fue de los primeros que hice para el programa, porque yo creo que es algo súper fundamental el tener todos esos datos antes de ir a un viaje a Japón. Pero a lo que me refiero es que esto he hecho pues un poco así resumen, ¿no? De lo que serían los datos prácticos para preparar un viaje a Japón, pero es que voy a dedicarle muchos viajes a Japón en el aspecto, pues eso, no solamente ya de costumbres de ellos, sino de ciudades en sí, de excursiones en sí, en fin, es que Japón da muchísimo de sí. A mí es un país que lo comparo siempre con los gatos, digo, cuanto más lo conoces, más te fascinan, ¿no? Pues a mí con mis gatos me pasa 3/4 de lo mismo. Con Vikernes llevo 14 años y ahora las peques que tienen 2 y convives con ellos todos los días y flipas de decir, madre mía, si es que todos los días estoy descubriendo cosas nuevas, ¿sabes? Así que bueno, pues ese ha sido un poco el resumen. De todas formas, os sigo insistiendo, si tenéis cualquier duda podéis escribirme tranquilamente y con toda la confianza a maribel@milionviajesporelmundo.com. Me escribís ahí con vuestras consultas y en lo que pueda ayudaros, pues os ayudaré. Ir a Japón, de verdad, que es un destino maravilloso. Yo probablemente con Tailandia mis 2 países favoritos en Asia con diferencia. Nos vemos en el próximo programa.